Todo el mundo cree que hay que ser un lumbreras para ser programador y ni mucho menos. ¿Realmente es tan necesario poner tantísima matemática para ser programador? No, para nada, y menos a día de hoy. Como esa pregunta nos la hacían muchas personas, hice un vídeo específico de las matemáticas que necesitas para llegar a ser un programador. ¿Tú podrías decir que los decretos que hace el Ministerio de Educación están ya desfasados? En informática sí. O sea, tú terminas la carrera, pero a día de hoy, ¿qué significa ser informático? ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es, cuando tú tienes que aprender a programar, tienes dos problemas. ¿Tú dirías que el máster que tú has hecho de formación en Full Stack es el más completo del mundo? Estoy seguro, porque estoy harto de ver a toda la competencia y de pasar a formar a 20, 30 alumnos al año a formar, pues creo que a día de hoy tenemos unos 5.000 alumnos aproximadamente en ConquerBlocks. ¿De verdad se puede coger una persona y convertirla en un Full Stack? Bienvenidos a otro episodio de Growth Podcast. Hoy tengo a un invitado muy especial que seguramente habréis visto en algún anuncio cuando habéis estado navegando por internet. Su nombre es Bienvenido y voy a dejar a Bienvenido que se presente. Bienvenido, un placer. Un placer, Iván. Pues nada, un placer estar aquí contigo, como no. Y nada, yo simplemente soy una persona que es una apasionada de la tecnología desde que era muy pequeño y que a día de hoy pues se encarga de formar a los siguientes profesionales en el mundo de la tecnología y sobre todo el desarrollo. Qué bueno, porque además, bueno, esto que tú ahora mismo haces a través de ConquerBlocks, que mucha gente te conocerá por Conquer, realmente tú llevas haciéndolo mucho tiempo, pero posiblemente la gente no sepa realmente hasta tus inicios, ¿no? ¿Cómo comenzaste con todo esto? Bueno, yo llevo 17 años impartiendo formación de forma presencial y online, que se dice pronto, pero 17 años ya llevo mucho recorrido. Y bueno, yo empecé en el mundo de la tecnología desde muy pequeño. Yo fui la primera generación de primero de la ESO de allí de Andalucía. Yo soy de Granada, de una población de allí de Andalucía. Y yo tenía claro ya cuando estaba haciendo la ESO que quería dedicarme al mundo de la tecnología, ¿no? Obviamente es un mundo que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, con las redes sociales, con internet, con el acceso a información. Pero cuando tú decías, me quiero dedicar al mundo de tecnología en aquella época, ¿qué es lo que te venía a la mente? Pues la verdad, yo no lo veía como profesión, sino lo veía como un entretenimiento. En esa época tampoco había tantas videoconsolas ni nada por el estilo, y para mí pues lo que me llamaba la atención era coger ese ordenador que era un 8086 con 7 MHz y 512 KB de mega de RAM e intentar hacer algo con esa máquina que servía de muy poco en esa época. Hablamos de una época en la que no había ni interfaces gráficas y para mí era un reto el sacarle partido a ese ordenador que mi hermano había traído porque estaba estudiando la carrera de empresariales y tenían su pequeño procesador de cálculo y para mí pues era un reto hacer eso andar y que funcionara. La verdad que eso me motivaba y eso me fue pues gustando cada día más. Qué bueno, recuerdo esa época de MS2, recuerdo también programar yo en Basic, no sé si tú también estuviste por ahí metido. En Basic no, pero en MS2 sí he hecho mis primeros scripts, lo hice en MS2 con ficheros.bat, que los que son de nuestra quinta lo recordarán. Y eso eran mis primeros contactos con la programación. Qué bueno. ¿Cómo fuiste desarrollándote para luego, bueno, empezar a dedicarte al mundo de la educación hasta llegar a ser lo que eres ahora mismo? Pues la verdad que, yo no he tenido nunca vocación de docente, por así decirlo, pero sí siempre se me ha dado bien explicar las cosas de forma sencilla para que alguien que no tuviera conocimiento lo entendiera, ¿no? Entonces yo empecé a formarme en el mundo de la tecnología de muy pequeño, con 18 años ya empecé la carrera, porque viene siendo el sector tradicional de la educación, y a los 18 años empecé con lo que es la programación. Yo no había programado, había hecho 4 líneas de código, pero no había hecho nada de programación hasta ahí que llegué a la programación. Y ahí me di cuenta de lo que es estudiar algo que realmente te gusta y que te llama la atención. Aunque yo era buen estudiante en el instituto, yo no había cogido un libro como aquel que dice hasta esa época, ¿no? Y siempre había estudiado cosas que no me habían gustado hasta que llegué a la carrera. De hecho, todo el mundo cree que hay que ser un lumbreras para ser programador y ni mucho menos. Yo saqué de nota media un 6,7 en selectividad, cuando pedían justamente un 6,7 para estudiar la carrera de informática. Todo el mundo creía que tenías que ser super máquina de la matemática. Entiendo que la carrera era ingeniería informática, ¿no? Correcto. ¿Cómo era estudiar en aquella época? Es decir, ahora mismo la mayor parte de la gente cuando piensa en ingeniería informática es como sí, está muy bien, pero posiblemente como un poquito desfasado, aprendiendo tecnologías del pasado. ¿Cómo era en esa época? Pues imaginaros la época en la que nuestros libros eran fotocopias que te daban en la copistería de la facultad. O sea, imaginaros aprender a programar con fotocopias. O sea, a día de hoy muchos alumnos se quejan de que es difícil o de que no son capaces de hacer las cosas. Con la cantidad de recursos que hay, antes teníamos que aprender con fotocopias. O sea, yo tenía libros de programación porque antes no existía YouTube. O sea, estamos hablando de una época en la que no existía YouTube.
Entonces tú tenías que ir a la biblioteca y buscar un libro de programación que sabe Dios cuándo se editó y cuándo se publicó y que no tenía nada que ver con las versiones que había en ese momento. Porque ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo pasó todo esto? Pues yo soy del 84, ¿vale? Y yo empecé la carrera a los 2000, sí, al 2000, sí, 2002 creo, 2001, 2002. O sea que estamos hablando de hace ya 22 años. Qué bueno. O sea que yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, o sea, no sabéis la suerte que tenéis de vivir en el mundo que vivís a día de hoy, con el acceso a la información que tenéis a día de hoy. O sea, ahora cualquier persona puede aprender cualquier cosa simplemente con un ordenador. Y eso antes era imposible. Pues porque aquella época también empezaban el tema de los routers. Yo recuerdo que, los modems, no sé exactamente la diferencia entre modem y router, pero sí que es cierto que lo llamamos modem y eran modems creo que ni siquiera de 56K, empezaban de 28 puede ser, ¿no? O sea, era una época empezaron los 28.800, 33.600 y luego los de 56K. Y eso era la hostia, los 56K era como, wow, tengo 56K. Para el que no sepa lo que era un modem, que muchísima gente de audiencia seguramente no sabe lo que era, antes no existían líneas de conexión a internet tal y como la conocemos a día de hoy. No existía el ADSL, todos nos conectamos a través de la conexión telefónica y teníamos un dispositivo que lo que hacía era una llamada telefónica a una central que era la que nos daba acceso a internet a través de la red telefónica a 56 kilobits. O sea, eso que te ponías a descargar una canción y se tiraba pues toda la noche para descargarse una canción de 3 megabytes en MP3. Bueno, yo recuerdo, más que toda la noche, recuerdo películas más de una semana descargándola durante todas las noches con el ordenador conectado. Digo, joder, a ver si tengo ya la película. Y recuerdo particularmente haber visto una película, pues eso, con unas ganas de decir, hostia, me ha costado lo que ahora mismo vemos en Netflix en un momento. O sea, me ha costado una semana estar en este punto para ver esta película, que encima, si tenías la potra que fuera la buena. Suerte, eso. Que podías tener una mala. Si no era triple X versión 4X. Sí, eso era, la verdad que era un mundo que era, o sea, tenías una noción del esfuerzo diferente porque el conseguir eso para ti era una maravilla. De hecho, yo recuerdo ahí la época en la que pasaba los primeros CDs a MP3 y eso de poder reproducir una canción desde tu ordenador sin tener el CD físico parecía magia. Completamente. ¿Y cómo fue un poco desarrollándose? ¿Cómo viste la carrera inicialmente? Bueno, la carrera a mí me llamó mucho la atención, o sea, me gustó muchísimo porque era el primer contacto que tenía realmente con la tecnología. Fueron 4 años de carrera. De hecho, la asignatura que terminé aprobando la última fue una asignatura de primero, que fue análisis matemático. ¿Lo recuerdo? Sí. Sí, primero es muy feo porque es muy común con la carrera de matemáticas, cosas que al final hay muchas cosas que realmente no se utilizan en el día a día, por supuesto, pero bueno, vienen en el decreto y al final hay que verlo, ¿no? Pero tengo una pregunta. ¿Realmente es tan necesario poner tantísima matemática para ser programador? No, para nada, y menos a día de hoy. Te puedo contar una cosa que me pasó a mí. Yo cuando estaba en tercero de la ESO, a ver, a mí claramente, bueno, luego me he dedicado a temas de marketing, growth, pero bueno, siempre me ha gustado mucho el tema técnico. Así que una de las carreras que yo valoraba era también ser ingeniero informática. Típico. Y a mí, yo recuerdo, yo ya empezar a aprender a programar en casa. Y yo no recuerdo en un momento ni estudiar nada de matemáticas, ni necesitar nada de matemáticas, bueno, algo básico, pero no recuerdo mucho. Y en el propio instituto yo le pregunté a una profesora que era profesora de grado superior de algo relacionado con programación, informática. Como lo que me dedicaba ella. Y si no, me vendió el concepto de no, es que claro, tú no puedes llegar a tal porque te hace falta matemáticas no sé qué, matemáticas no sé cuántos. Entonces la pregunta es, ¿de verdad hace falta ser un crack? De hecho, como esa pregunta nos la hacían muchas personas, hice un vídeo específico de las matemáticas que necesitas para llegar a ser un programador. Y son muy sencillas. Es aritmética básica, teoría de conjuntos y luego un poco de saber lo que hace un operador AND, un operador OR y un operador NOT. Con eso es suficiente. ¿Por qué entonces le han querido dar tantísima importancia a las matemáticas? Yo creo que como los decretos están tan desfasados con respecto a lo que se hace a día de hoy y la informática siempre se ha nutrido mucho de la matemática, de hecho los primeros profesores de informática de la Universidad de Granada, que es donde yo estudié, cuando se creó la carrera de matemática, la carrera de informática eran todos matemáticos, pero porque realmente la informática era tan nueva que no había profesionales para dar clase de informática. Y a día de hoy todavía ocurre, por ejemplo, en los institutos, cuando se da de baja un profesor de informática, como están todas las bolsas de trabajo vacías, porque todos los informáticos están trabajando, están mandando a físicos, a matemáticos e incluso a bioquímicos a dar clases de informática. Cuando no tiene nada que ver. De hecho, llegan esas personas a dar clases de informática y la mitad no tienen ni idea de lo que tienen que dar. Pero entonces, ¿qué calidad están dando?
pues lo que hay. O sea, es que no... O sea, si tú tienes X profesionales y tienes tal demanda que realmente los profesionales que tienen no son capaces de cubrirlo, pues al final tienes que cubrirlo con perfiles que realmente no están cualificados para dar esa materia. Si son los propios profesores de informática y como no hagan el esfuerzo de querer estar al día, es muy fácil desfasarse, pues imagínate si pones a un biólogo o a un matemático a dar asignaturas de informática como tal. Es muy complicado. O sea, el sector público, al fin y al cabo, me he tirado ahí 17 años y lo he visto todos los días. Es muy complicado que los profesores estén al día. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho de tal forma que los separan totalmente del sector laboral. Entonces, claro, si un profesor que imparte una asignatura para que al final ese alumno termine trabajando en una empresa está tan desconectado de lo que hace una empresa, es muy difícil que cuando ese alumno termine sus conocimientos estén adaptados a esa empresa. Pero al final los profesores también están atados. ¿Por qué? Porque se rigen por un decreto que hacen en el Ministerio de Educación y al final es lo que tienes que impartir. O sea, ¿tú podrías decir que los decretos que hace el Ministerio de Educación, incluso cuando salen, están ya desfasados? En informática sí. O sea, en informática sí. Por lo menos en los ciclos formativos de grado superior tardan tanto tiempo en actualizarlos que están desactualizados casi cuando se aprueban. Porque desde que salen los borradores hasta que se aprueban, la burocracia es tan lenta que tarda mucho tiempo en aprobarse. Pues pasa lo mismo en las carreras. En las carreras pasa exactamente igual. O sea, las carreras, a día de hoy tú coges los temarios que hay y como el profesor no se implique en actualizarlos por su cuenta y bajo su riesgo, porque al final siempre puede haber el típico espabilado que dice, no, es que tú me has dado esto y lo que viene en el decreto es esto. ¿Cómo me vas a evaluar de una cosa que no viene en el decreto? Pues porque es por tu bien, porque quiero que cuando termines, al sitio en el que vayas, pues sea lo más productivo posible. Pues al final están atados de pie y manos también los profesores. Claro, es que encima el profesor puede que quiera lo mejor para sus alumnos y los alumnos digan, qué cabrón este que me está metiendo otras cosas. De hecho, a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido decretos que digo, muy bonito esto, pero yo voy a dar lo mínimo indispensable que viene en el decreto para cubrir mi expediente, pero luego te voy a dar lo que realmente necesitas para cuando termine. Bajo mi propio riesgo también. Pero es que, al fin y al cabo, tú lo que quieras es lo mejor para los alumnos, ¿no? Completamente. ¿Y cómo fue desarrollándose el tema de la carrera? Es decir, ¿cómo viste según ibas avanzando? ¿Qué es lo que más te llamó? ¿Cómo fue además evolucionando? Porque por aquella época también había mucha evolución, se empezaba ya a meter un poco de internet. ¿Cómo fue evolucionando todo? Pues la verdad que yo tengo buen recuerdo de la carrera porque la disfruté bastante, pero sí me di cuenta que cuando terminé la carrera, o sea, no es que no supiera hacer nada, obviamente sabía hacer muchas cosas, pero es tan genérica la carrera de informática, porque a día de hoy, ¿cuántas vertientes no tiene la informática? O sea, está involucrada en casi todos los aspectos, ¿no? Entonces, la carrera lo que te explica es un poquito de todas las vertientes que tiene la informática para que las conozcas y si te quieres especializar algo, te especialices. Entonces, tú terminas la carrera y eres ingeniero informático. Ok, pero a día de hoy, ¿qué significa ser informático? O sea, a ti te dice alguien, ¿tú qué te dedicas? Yo soy informático. Ok, ¿y qué haces? ¿Qué hace un informático a día de hoy? O sea, un informático puede tener 100 profesiones diferentes. Pues la carrera le pasa eso, ¿no? Te explica un poco de cada cosa, pero no terminas siendo profesional en nada. Al final es trabajando donde te curtes y al final, pues, deciden en qué te quieras especializar. Entonces, para mí la carrera, pues, estuvo muy bien, pero hay muchas cosas que para mí me sobraron y otras que eché mucho en falta. Yo soy desarrollador full stack y yo no vi nada de programación web en la carrera, que es muy triste. Pero claro, tampoco... Claro, encima era los años 2000 donde empezaba fuertemente ya a meterse todo el tema web, que realmente era como la cresta de la ola gigante por aquel momento. Pues eso ha llegado a los temarios mucho más años después. Entonces, al final, tú te tienes que formar por tu cuenta. De hecho, yo he sido alumno de todas las academias online de habla hispana de tecnología, porque es que yo me he formado realmente ahí. Se puede decir que yo en la carrera cogí las bases de pues, lo que viene siendo el desarrollo y la programación, las bases de datos, pero luego toda mi formación ha sido totalmente autodidacta y sin tener a nadie a quien preguntar, que eso, ojo, también es bastante duro. Es decir, tener a alguien a quien preguntarle con experiencia, oye, me he atrancado en esto, por lo menos dime, guíame por dónde, eso como no lo tengas es muy duro, muy, muy duro. Y sí, diréis, hay infinitos vídeos en internet, por supuesto, pero hay tal cantidad de información que es muy fácil perderse, muy fácil atiborrarse de información y realmente no aprender nada. Completamente. Y después un poco, ¿cuál fue tu primer trabajo después de la universidad? Yo terminé la universidad, empecé en una fábrica de estanterías metálicas, de desarrollador, ¿no? Bueno, desarrollador. Me dieron de alta como auxiliar administrativo siendo ya ingeniero. Eso, el primer trabajo al final siempre suele pasar. ¿Pero había un equipo, o eras tú solo? ¿Cómo era? Estaba el informático y yo. El informático era el típico informático que hacía de todo, pero realmente luego no era desarrollador como tal.
pero en esa empresa implantaron SAP, que es un ERP de los más grandes que hay en el mundo, y yo empecé desarrollando para SAP. O sea, una especie de consultor SAP. Sí, correcto. De hecho, mi compañero, que de aquí le doy un saludo si no lo está viendo, era un consultor SAP que cuando implantaron SAP en la empresa, lo cogieron y ya lo ficharon y se quedó ahí en la empresa. Entonces, realmente, lo único que al fin y al cabo sabía hacer concretamente era eso. Y cuando yo llegué de la carrera, queremos hacer, o sea, esa empresa tenía 7 delegaciones por toda España, o sea, era una empresa de fabricación de estanterías, pero no la que puedes tener tú en tu casa o yo, sino imagínate las estanterías que tiene Mercadona en su almacén. Claro. Pues son estanterías grandísimas, ¿no? Y la fábrica estaba allí en Granada. Pues me dijeron, como tenían 7 delegaciones por toda España, tenían como 50 comerciales, queremos hacer una intranet vía web, que ahora creemos que la web está fluyendo, ¿no? Y se pueden hacer más cosas, para que todos los comerciales pudieran rellenar sus partes de trabajo online. Online, eso era, en ese momento era... Y yo, ¿tú sabes hacerlo? Yo, por supuesto, no tenía ni puñetera idea de desarrollo web, pero ni idea literal, ¿eh? Lo bueno que empecé de prácticas, eran 4 horas por la mañana, eran 4 horas por la mañana. Yo por la mañana decía todo que sí, y por la tarde pues era empapándome para poder sacar algo al día siguiente que fuera productivo. Y esos fueron mis primeros inicios con el desarrollo web. Ahí estuve unos 3 años aproximadamente, desarrollé toda la intranet de Estanterías Records, todos los comerciales utilizaban las partes de trabajo y lo ampliamos a un montón de cosas. Y ahí es cuando descubrí que gracias a un navegador cualquier persona desde cualquier sitio podía acceder a un servidor centralizado para poder gestionar la información. O sea, teníamos unos 50 comerciales con los típicos ordenadores que le metías un pincho con una tarjeta SIM y el comercial estaba en la instalación del cliente y rellenaba desde ahí pues, los presupuestos, las partes de trabajo a la intranet que yo había programado. Y la verdad es que ahí te dabas cuenta de decir, wow, esto es una herramienta que es brutal. No necesitas instalar nada, no necesitas ningún dispositivo específico, simplemente un ordenador, una tablet o cualquier cosa que tenga un navegador y esto te abre las posibilidades a cualquier cosa. De hecho, tú, a día de hoy, ¿qué aplicaciones nativas utilizas? Muy pocas. Casi todo lo tienes en el navegador. Tú abres Google Chrome, te logueas en tu servicio y ya estás trabajando, estés donde estés. No, completamente. Yo al final hoy en día el OBS y... El OBS porque no ha sacado nada online porque que no hay... lo supla. Exactamente, y poco más, ¿eh? O sea, es el Chrome OBS, el Firefox. Te estoy hablando de una época en la que tenías que instalar todos los programas para poder utilizarlos. Claro, yo recuerdo que de hecho estaba muy de moda Softonic. Claro, por aquella época, con programas, y los trataba los programas igual que hoy las apps, o bueno, ya en su boom de diferentes tipologías de apps y demás, era lo que utilizábamos. Sí, de hecho Softonic fue la primera App Store sin ser una App Store oficial, porque tú buscabas un programa y lo buscabas en Softonic. Luego que te viniera con premio o no, ya era discutible, ¿no? Porque al final Softonic se puso un poco ahí oscuro y empezó a meter... Sí, fue evolucionando de mala forma, ¿eh? Sí, al principio, la verdad es que los primeros años yo lo recuerdo con simpatía, luego ya es como casi más... Otro rollo. Sí, sí. Y nada, ahí fue cuando me enamoré del desarrollo web y de ahí pues en adelante toda mi evolución ha ido tendiendo por el desarrollo web porque he visto que tiene unas aplicaciones infinitas. ¿Qué pasó después de eso? ¿Por qué quisiste acabar con ese trabajo? ¿Cuál fue tu siguiente paso? Pues el siguiente paso fue empezar a dar clase. Sin querer, por así decirlo, me presenté a una posición de educación. ¿Pero qué te atrajo para presentarte a una posición? Pues me atrajo no la vocación, sino una cuñada mía, la mujer de mi hermano, era maestra y me dijo, oye, a ti que se te da bien explicar y esto y con lo bueno que tú eres en esto, ¿por qué no te presentas y pruebas? Porque como había tal cantidad de plazas para informáticos y había muy pocos informáticos que al final estuvieran libres, y me presenté a probar la primera y empecé a dar clase, casi sin darme cuenta. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote la oposición? Pues es una historia un poco rara, porque yo estaba en la oficina trabajando de informático y aparte los fines de semana trabajaba de taxista con mi hermano. Y yo me compré el primer MacBook de policarbonato blanco, que era el primer portátil blanquito que sacó Apple, y realmente yo cuando trabajaba los fines de semana por la noche en el taxi fue cuando me preparé las oposiciones. Gracias a ese portátil. Yo siempre desde que te conocí te vi como una persona pluriempleada, una persona como polivalente, que te gustaba al mismo tiempo hacer diferentes cosas. Pero aquí ya lo dejaste claro, o sea, estabas estudiando informática, estabas de taxista y además te preparaste la oposición mientras que estabas teniendo 2 trabajos. Sí, así fue. Sí, la verdad que siempre he sido una mente inquieta y gracias a Dios siempre lo he orientado por la parte de la tecnología y como esto ha evolucionado tanto, pues la verdad que no me puedo quejar. Qué bueno. Cuando empezaste ya a trabajar en bueno, entiendo que cogiste, aprobaste las oposiciones. ¿Cómo funciona esto? Yo no tengo ni idea cómo va el mundo de las oposiciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Escoges destino? ¿Cómo funciona? Claro, cuando tú apruebas una oposición,
lo que hace es que tú concursas de las diferentes plazas que hay en toda Andalucía, tú concursas, ¿no? Con tus puntos. Y mis puntos cuando tú empiezas es 0. Entonces, la gente que tiene más puntos pide delante de ti. Entonces, al final queda, pues para el recién aprobado queda el último punto, ¿no? Y ahí me destinaron en La Cristina, que está a 450 kilómetros de mi ciudad. Está Bueno, con yo barrera con Portugal. He estado de vacaciones en La Cristina, Sí, tampoco pues, es tan mal destino, ¿eh? No está mal. No, sí, la verdad que es un sitio que es fantástico. Allí pasé 5 años y ahí empecé a dar clases. Y ahí estuve 5 años y luego ya me volví para mi zona. Estuve luego en Torrox y luego ya estuve allí en mi zona en Motril. Pero y llevo 17 años. Pero una pregunta, o sea, siendo un ambiente inquieta, cuando ya tuviste la oposición, yo entiendo, no me creo que no hicieras nada más durante esa época. Bueno, sí, al final siempre he estado ligado con el mundo empresarial porque siempre he tenido amigos que han tenido empresa y al final siempre he estado colaborando con ellos. Luego montamos una consultora para poder dar servicio también a esa gente. Al final, propios alumnos que yo he formado han terminado trabajando conmigo y actualmente siguen trabajando en la empresa. Después también monté una asociación que se llama ADD, que es Asociación para el Desarrollo Digital de la Costa Tropical. Y esto nació porque cuando yo estaba en Isla Cristina se inició Betabeers, no sé si lo conoces. Pues Betabeers viene de beta y cerveza, ¿no? Y beers. Entonces lo que hacíamos es que nos reuníamos una vez al mes, las personas que nos gustaba la tecnología, alguien explicaba un proyecto y luego te ibas a tomarte una cerveza, ¿no? Entonces cuando vine a mi tierra, como allí no había, pues monté una asociación justamente para eso, para poder rodearte de gente que al final habla tu idioma. No significa que hablamos un idioma diferente, pero gusta relacionarse con gente que le gusta el desarrollo y que sepa que ha probado una cosa, que tú has probado otra. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema en tu trabajo, en cualquier cosa, ya sabes a quién preguntarle. Es como si yo tengo que preguntarle a alguien de Facebook Ads, pues ¿a quién le voy a preguntar? Pues a ti. Pues eso era un punto de unión en el que he conocido a muchísimas personas gracias a esos eventos, que lo que hacíamos era dar ponencias totalmente gratuitas y luego nos íbamos a tomarnos una cerveza. Entonces la gente veía eso y decía, wow, esto es alucinante, ¿cómo puede ser esto gratis? Digo, pues mira, es que esto no es un negocio ni es nada, aquí es para conocer gente, hacer networking y luego pues tomarte una cerveza y que nos contemos las cosas. Sí, no, que hoy en día, de hecho, si te quieres apuntar ha salido un negocio realmente de las asociaciones, porque te apuntas a un mastermind o algo así con gente un poco del entorno y te cobran un pastón muchas veces. Sí, pues la verdad, luego he estado viendo cómo han ido evolucionando eso y al principio no le encuentras sentido, pero claro, conforme vas subiendo de niveles o vas teniendo puestos de responsabilidad en algunas empresas, obviamente tienes otro tipo de problemas y te gusta también comentarlos con personas que tengan pues ese tipo de problemas, ¿no? Claro. Pues al final así evolucionan mucho más rápido. Porque volvemos a lo mismo. No hay nada como tener a alguien a quien preguntar o que te pueda mentorizar en algo que ya ha pasado por ahí para que tú puedas ir mucho más rápido. Obviamente, todo el proceso que yo pasé desde que terminé la carrera, en mi carrera de desarrollador full stack, cualquier persona que haya estado a mi lado, yo lo he podido mentorizar para que fuera mucho más rápido que de forma autodidacta. Entonces eso, al final, rodearte de gente que entiende lo que tú haces, pues te hace que vaya mucho más rápido. Qué bueno. ¿Y cómo fue, digamos que, cómo llevas la parte de tener, porque claro, me estás contando que eras profesor, tenías ya tu primera empresa, tenías una asociación, ¿cómo combinabas las tres cosas y dónde estaba tu foco realmente? Pues la verdad que el foco, para mí las clases al fin y al cabo siempre han ido como en piloto automático porque nunca me ha costado dar clase. Al final todos los años más o menos das lo mismo porque siempre te viene gente que viene desde cero y ya con la experiencia vas cogiendo y sabes cómo explicarle las cosas para que vayan más rápido. Y para mí las clases nunca han sido un trabajo, por así decirlo. Porque yo he disfrutado mucho con mis alumnos, he disfrutado mucho pasándome un año y viéndolos crecer y viéndolos al final terminar yéndose a empresas y pudiendo ser productivos. Para mí eso no ha sido nunca un trabajo. Mi foco siempre ha sido en ir creciendo e ir conociendo las tecnologías nuevas para poder ser más productivo, tanto en la consultora como a la hora de dar clase con mis alumnos. Entonces, mi foco siempre ha sido en crecer y aprender cosas nuevas. De hecho, yo tengo demostrado, y mi mujer siempre me lo dice, que suelo aburrirme pronto cuando dejo de aprender cosas. Siempre estoy aprendiendo cosas, siempre. No sé por qué, en mi... Y esto, digamos que esto te empezó a llevar, lo que has comentado antes, a comprar formaciones de... De todos. O sea, yo he sido alumno de todas las academias. O sea, he conocido a todos los profesores, a todas las academias, sé lo mejor de una, lo mejor de otra, sé los cursos buenos de una, los cursos buenos de otra, porque al final yo veía que era una forma en la que tú invertías y que al final pues tenía muchos frutos. Porque es que si no, en la tecnología hay cosas que no puedes aprender de otra manera. Porque no hay libros como tal, porque nadie se dedica a crear libros específicos porque caducan muy pronto. Entonces siempre la formación online ha funcionado muy bien
porque era alguien que grababa un curso de algo que se estaba utilizando ahora y aunque caducara en el tiempo, pero tú lo podías aprender muy rápido. Qué bueno. ¿Cómo continuaste en este área en concreto? ¿Cómo fuiste evolucionando, básicamente, después de todo el tema que estás Vale, comentando? pues viendo que al final cada año pues podía ayudar a unos 20, 30 chavales al año, por así decirlo, porque al final tú empezaban contigo el curso y estaban como mucho 2 años contigo, en primero y en segundo, de grado superior. Yo he sido profesor de desarrollo de aplicaciones web, administración de sistemas informáticos y redes. Tuve la oportunidad de dar el salto online, es decir, las mismas clases que yo daba de forma presencial. Siempre se me ha dado bien el tema del vídeo porque siempre me han gustado las cámaras y demás, pues en lugar de darlas de forma presencial, grabarlas y preparar como módulos formativos para que cualquier persona empezara cuando empezara, pudiera empezar desde cero y poder formarse. Y eso me abrió las puertas, obviamente, con ConquerBlocks, de poder llegar a muchísimos alumnos de cualquier parte del mundo y de pasar a formar a 20, 30 alumnos al año a formar, pues creo que a día de hoy tenemos unos 5.000 alumnos aproximadamente en ConquerBlocks. Y ya no solamente eso, sino que ya no solamente formo yo, sino que tengo también la tarea de buscar a los mejores profesionales de cada uno de los ámbitos de la formación. Es decir, el trato fue, ¿vamos a hacer la mejor formación de desarrollo que existe? Sí, porque me gustaría entender cómo conectaste con Conquer, ¿cuál fue el primer punto de contacto para empezar a trabajar con ConquerBlocks? Yo empecé únicamente por uno de los módulos, ¿vale? Yo empecé a hacer, pues, bueno, por la parte del frontend, por así decirlo, y una vez que vi que los módulos gustaban muchísimo y que los alumnos daban bastante feedback, pues ya obviamente fui cogiendo las riendas y ya hasta que llegó el momento en que me dijeron, ¿quieres encargarte de crear la formación completa? No solamente tú, obviamente, sino de buscar al abanico de profesores que tenemos. Es decir, soy como el jefe de estudios, director académico, la podemos llamar como queráis, de ConquerBlocks, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui cogiendo las riendas y a día de hoy me encargo de gestionar toda la parte académica de ConquerBlocks, no solamente del máster de desarrollo full stack, sino de las 4 formaciones que tenemos a día de hoy. Claro, pero me gustaría empezar también con el máster de formación de full stack, porque de hecho te hice una pregunta el otro día y va en serio. O sea, ¿tú dirías que el máster que tú has hecho de formación en full stack es el más completo del mundo? No solamente lo diría, sino que estoy seguro, porque estoy harto de ver a toda la competencia. Es decir, mi labor es tanto mejorar nuestro producto como ver qué es lo que ofrecen los demás para ver qué es lo que no tenemos nosotros, que ellos sí, y cómo mejorar nuestro producto. De hecho, te voy a dar un tip que hace justamente 3 semanas que lo hemos implementado. Mis niños, fíjate si yo creo la formación online, mis niños están aprendiendo a programar de forma online en una escuela que no voy a decir el nombre porque lleva muy poco tiempo y que quiero ver todavía qué tal funcionan, ¿no? Pues en una de esas clases que tuvieron un problema técnico y el profesor le dijo, espérate que te voy a pasar con soporte. Y le pasaron un Meet de un profesor solamente para el soporte técnico que le solucionaba específicamente el problema que tenían mis niños para poder instalar una cosa que tenían que hacer de App Inventor, ¿no? Y digo, wow, esto da un valor añadido que es brutal. ¿Por qué? Porque obviamente las formaciones online están geniales, tú vas a tu ritmo, tú te programas, pero cuando tienes un problema, o bien tienes una comunidad como tenemos, por ejemplo, nosotros de Discord, en el que están todos los alumnos y profesores, en el que puedes preguntar lo que quieras, pero muchas veces, sobre todo cuando estás empezando, necesitas un 1 a 1 de decir, oye, dedícame 10 minutos, que con 10 minutos tuyos me vas a desbloquear y ya voy a poder ir solo, ¿no? Y se me ocurrió la idea de poner un profesor con una agenda, un Calendly, el típico Calendly, con sesiones de 15 minutos para que cualquier alumno pueda agendar un 1 a 1 con ese profesor de apoyo para que en 15 minutos le resuelva la duda, ¿no? Y eso lo aprendí de esta academia en la que están mis niños. Pues lo mismo he hecho con todas las formaciones que yo he hecho durante toda mi vida. He ido cogiendo lo mejor de cada una de ellas y sobre todo viendo los fallos que han cometido en muchas de esas formaciones para crear lo que estoy convencido que es la mejor formación de desarrollo full stack de habla hispana que hay en el mercado a día de hoy. ¿Cuáles son las cosas que tuviste en estas academias? O sea, a nivel un poco de funcionamiento, ¿qué tipo de cosas la gente suele cometer errores a nivel de formación online? En la formación online, sobre todo de desarrollo, lo que no he visto en ningún caso es un paso a paso de personas que no tienen ni idea a ser desarrolladores full stack. O sea, en la formación online de desarrollo hay muchos cursos que te explican algo muy concreto. Es decir, vamos a montar un e-commerce con WordPress, ¿no? O vamos a montar un sistema de login con Django. Son cosas muy específicas que para alguien que ya está en la industria y ya trabaja de ello, lo puede hacer y puede aprender eso.
Pero una persona que venga sin conocimientos, ¿por dónde empieza en una academia que hay 200 mini cursos si no tiene un paso a paso guiado? Entonces lo que yo echaba en falta es, vale, yo tengo mi primo Alberto que quiere ser desarrollador full stack. ¿Qué opciones tiene? Pues si se mete en cualquiera de las academias, tiene un catálogo de 200 cursos, pero no tiene una guía paso a paso preparada para que el segundo módulo vaya con relación al primero y que vaya antes del tercero para explicarle los conocimientos que necesita para ese tercero. Y eso fue lo que montamos nosotros. O sea, nosotros hemos montado una formación que va para personas desde cero para poder ser desarrollador full stack con frontend experto y con backend experto. Y empezamos incluso por pseudocódigo, que no sé si lo ha utilizado alguna vez. ¿Qué es el pseudocódigo exactamente? Porque os escucho un montón de veces hablar de pseudocódigo, no me queda muy claro exactamente qué es pseudocódigo, qué es. Vale, el pseudocódigo es una cosa que ni siquiera existía cuando yo empecé a programar. El pseudocódigo es, cuando tú tienes que aprender a programar, tienes dos problemas. Que no sabes programar y no sabes ningún lenguaje de programación, ¿vale? Pues el pseudocódigo te quita el no tener que saber ningún lenguaje de programación, porque programas el lenguaje natural. Entonces, tú aprendes los conceptos básicos de programación con lenguaje natural. El lenguaje natural es, por ejemplo, si esto es mayor que esto, entonces haz esto. Con esas palabras. O sea, olvídate de if, de return, de else, de for each. No, son palabras del lenguaje natural. Entonces, cuando tú ya sabes lo que es un condicional, lo que es una estructura repetitiva, lo que es una variable, lo que es un bucle, el lenguaje natural, ya tienes los conceptos ya en tu cabeza. Ya lo puedes extrapolar a cualquier lenguaje de programación. Pero si yo me pongo a explicarte lo que es un bucle con un lenguaje de programación per se, ni entiendes el lenguaje ni entiendes lo que te estoy explicando. Entonces el pseudocódigo viene a quitar toda esa parte de a tener que aprender un lenguaje de programación. Y una vez aprendido en pseudocódigo, te lo puedes llevar a cualquier lenguaje de programación. Entonces nuestro primer módulo es aprende pseudocódigo. Unos fundamentos que luego, evidentemente, con eso vas a poder trabajar a nivel un poco de cualquier lenguaje de programación. Correcto. De hecho, habiendo programado un pseudocódigo, puedes programar en cualquier lenguaje de programación. Pero nosotros tenemos como segundo lenguaje Python porque muchas veces se parece mucho al pseudocódigo de lo bien escrito que está y de lo fácil de leer que es ese lenguaje de programación. Hay una cosa que la gente, ahora vamos a volver, ¿no?, a la parte de emprendedor, ¿no? Yo como emprendedor, imagínate, quiero hacer un SaaS, ¿vale? Y quiero coger y contratar a un full stack. Uno de mis grandes miedos es contratar quizás a un full stack que quizás sepa un lenguaje de programación, pero que no sea el mejor para el SaaS que, por ejemplo, quiero sacar. ¿Cómo tú, una persona como tú, cómo lo haría para asegurarte? Imagínate que no sabes de lenguajes, pero conoces un poco. ¿Cuál sería la forma de proceder para poder sacar un programa sin tener que atarte a una persona con un conocimiento concreto de algo en particular? Porque esto lo he visto, tengo un amigo particularmente que le pasó esto, empezó a programar en PHP y tal, y luego tuvo que cambiarlo, en fin, típicas cosas que te pasan cuando no tienes ni idea. Claro, al final todo programador tiene una caja de herramientas que es con lo que él trabaja en su día a día. Y de hecho suelen ser muy reacios a soltar esa caja para coger otra. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes tus vicios, por así decirlo, de utilizar tu herramienta, no quieres cambiar, ¿no? Lo que necesita en ese caso tu amigo emprendedor o tú o cualquier persona es una persona como yo, que no es un programador como tal y ya está, sino es una persona que tiene una visión más amplia, como puede ser la de un desarrollador full stack que tenga ya cierta experiencia, lo que viene siendo un project manager. Es decir, alguien que te sirva de pasarela entre quien tiene que programarlo y quien tiene la necesidad. De hecho, la labor más importante que tiene un project manager es escuchar al cliente y crear una solución que el cliente esté convencido y luego encontrar el equipo que sea capaz de desarrollar esa solución. Digamos que un programador es como si fuera un albañil, pero necesitas un arquitecto que cree esa solución. Eso no es un desarrollador como tal, es decir, programadores hay muchos, pero claro, personas capaces de crear una solución para un problema dado, por ejemplo, por una persona no técnica, eso es muy diferente. Por eso siempre hay muchos perfiles y hay perfiles que ganan X y perfiles que ganan 3X. Claro, entiendo que el gran problema muchas veces de muchos emprendedores se ponen como con el albañil, correcto, que puede ser muy bueno, correcto, pero quizás está especializado en una serie de cosas en lugar de haber primero escogido a un project manager para que ayudara un poquito a estructurar todo. Imagínate un albañil que está especializado en pladur y le mandan a hacer, pues no sé, pues, un edificio y los muros de contención, pues lo quiere hacer también de pladur. Pues no, o sea, necesita alguien que le guíe. Porque muchas veces hay programadores que saben hacer sota, caballo y rey, de ahí no le saques. Que no tiene nada de malo, ojo, hay personas que quieren hacer el mismo trabajo durante toda su vida. Ok, perfecto. Pero no es la persona con la que tienes que hablar para crear una solución desde cero, por ejemplo. Y a nivel, ¿cómo está evolucionando todo el tema de full stack? Porque una de las cosas, ¿no?, que tengo un amigo también que es full stack
Y cuando yo le planteo ciertas cosas, ¿no? Que luego incluso, bueno, hemos hablado, que hemos hecho por Make, literalmente en una mañana, ¿sabes? Charlando, eh, ellos plantean la solución en muchas ocasiones con una solución extremadamente larga, es decir, no con esta agilidad y rapidez que en muchas ocasiones nosotros podemos tener con estas herramientas de automatizaciones y demás que han ido saliendo últimamente. ¿Cómo está evolucionando un desarrollador full stack para justamente que no le pase esto, que te hable de hacer algo y tardes un mes cuando realmente en una mañana, con unos cuantos mail, conexiones de API y demás, puedes tenerlo? Pero lo que pasa es que para llegar a esa solución de una mañana conectar 5 cosas, tienes que saber cómo funcionan las 5 cosas. Como muchas veces hemos hablado. Make, por ejemplo, es una utilidad que es increíble y brutal, pero como tú no tengas unos conocimientos básicos de cómo montar las cosas, puedes montar algo que sea horrible de mantener y horrible de construir. Luego hay perfiles también que a no todas las personas le podemos pedir esa venilla de querer aprender cosas nuevas y de querer, pues, prosperar. Ya te digo, hay gente que está encerrada en su cubículo, que siempre hace lo mismo y es feliz con ello. Entonces vas a tener perfiles que no les puedes sacar de su sota, caballo y rey, y luego vas a tener perfiles que se aburren de hacer sota, caballo y rey y quieren probar cosas nuevas. De hecho, a mí, cuando yo vi Make por primera vez, a mí me abrió un abanico de posibilidades que lo que tú dices, lo que antes yo a lo mejor podría tardar 3 días en montar con mis conocimientos, con Make, en media mañana lo tenía listo. Pero tienes que estar abierto a querer aprender cosas nuevas. Es como igual que la IA. La gente ahora con la IA cree que se puede hacer casi cualquier cosa. Ok, pero soluciones complejas, hacerlo con IA no es tan fácil, por lo menos con las herramientas que tenemos a día de hoy. Pero eso no quita que un desarrollador full stack abra la mente también y empiece a utilizar cosas nuevas. Porque al final la IA, Make y cualquier cosa va a hacer que tú seas más productivo. Y no significa que lo que tú antes tardabas una semana vas a tardar una mañana, porque seguramente luego haya que hacer seguimiento de errores, haya que documentar, haya que hacer un poco de seguimiento, y antes pues lo hacías conforme lo ibas desarrollando. Pero significa que vas a poder dar una solución que funcione en mucho menos tiempo. Y eso muchas veces en el mundo del emprendimiento es lo que se necesita. Porque al final hay negocios que van súper rápido y que necesitan las cosas para allá. Entonces ahí va también la mentalidad que tenga cada persona. Vosotros a nivel un poco de Conquer Blogs, también os habéis caracterizado, ¿no? Muchos de los anuncios que hacéis es literalmente, bueno, formar literalmente a gente que no tiene ningún conocimiento, es decir, literalmente desde cero. Ha sido como uno de los grandes elementos, yo creo que diferenciadores de Conquer desde el día cero. ¿De verdad se puede coger una persona, o sea, una ama de casa de 40 años y convertirlo en un full stack? Todo va en base a la actitud que tenga esa persona. De hecho, yo me he tirado 17 años cogiendo a gente que no tenía absolutamente ni idea. De hecho, voy a nombrar a una persona que se llama Manuel, que lo tuve de alumno hace 3 años. Primer año de ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web, que se supone que ya es un grado superior, algo has tenido que hacer antes. Cuando yo llegué a su sitio, esto le va a hacer mucha gracia porque muchas veces se lo he comentado, a día de hoy ya está buscando trabajo porque ha terminado hace muy poquito, de hecho está terminando las prácticas ahora, y cuando le dije, abre una carpeta, copia estos archivos ahí, los metes ahí, los renombras, me dijo cómo se crea una carpeta. Una persona de 18 años que para mí era imposible que no supiera crear una carpeta. Y yo decía, Manuel, me lo estás diciendo, o sea, me creía que era de broma. ¿En serio? Manuel, ¿me estás diciendo de verdad que no sabes crear una carpeta? Y no, es que yo no tengo ni ordenador en casa. Y es verdad, hay mucha gente que ya no tiene ni siquiera ordenador en casa. O sea, a día de hoy, ¿qué tenemos? Una tablet y un móvil. ¿Por qué? Porque al final la gente consume, no crea. Los ordenadores están pensados más para crear, ¿no? Y hay muchas casas que no tienen ni siquiera ordenador. Para ti, para mí, a lo mejor es impensable, pero las hay y muchísimo. Y una persona con 18 o 19 años que tenía en ese entonces no sabía ni crear una carpeta en el escritorio, pues a mí me choca. Tío, pues en 2 años es desarrollador full stack. O sea, lo tenía comprobado porque lo había visto muchísimas veces. Y ojo, estamos hablando de no una formación como las que teníamos nosotros, sino una formación mucho más antigua, pero poniéndole mucho empeño y poniéndole muchas ganas. Con lo cual, si tienes un paso a paso probado y preparado para personas que no tienen ningún conocimiento, es que, o sea, ya obviamente tienes que poner tú también actitud, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, no, yo me he apuntado a la formación y me va a salir todo genial. Pero al final el que tiene que estudiar eres tú. Yo te voy a poner todo lo que esté en mi mano, todo mi apoyo, todos mis materiales, todo mi seguimiento, lo que tú necesites. Pero al final el trabajo tienes que ponerlo tú. ¿Cuánto tiempo tarda una persona imagínate, ¿no? Si yo quisiera formarme como full stack, vale, tengo ciertos conocimientos aquí y allá, pero realmente sería muy similar a partir casi desde cero.
¿Cuánto tardaría yo Bueno, en convertirlo? tú desde cero no, obviamente tú desde cero no partirías. Bueno, te cuento lo que tenemos. Bueno, un poco más, ¿no? O sea, quizás me salto ciertas partes, ¿no? Pero ¿cuánto se tarda realmente? Vale, nosotros tenemos la formación estructurada en 3 partes. Tenemos la parte del pre-work. La parte del pre-work, que es en donde te haces programador. Olvídate de full stack, ni de backend, ni de frontend, no. Ahí te vas a hacer programador. ¿Qué ves ahí? Ahí ves pseudocódigo, Python inicial y Python avanzado. Ves también SQL, que es para que sepas cómo funcionan las bases de datos, que al fin y al cabo todos los sistemas necesitan una base de datos para almacenar información. Y otro módulo que tenemos que se llama Linux y la terminal. Y diréis, ¿pero para qué? ¿Linux y la terminal para qué? Porque al final cuando tú desarrollas una aplicación la tienes que meter en un servidor y ese servidor va a estar en Linux. Entonces tienes que saber por lo menos moverte con los 20 comandos básicos de Linux, ¿no? Toda esa parte es lo que nosotros denominamos el pre-work. Una vez que tú terminas eso, ya eres programador, porque ya sabes programar. Es decir, tú ya sabes programar y podrías hacer casi cualquier sistema de la parte del backend, ¿vale? Eso lo tenemos nosotros estimados unas 25 semanas aproximadamente, ¿vale? Luego tenemos otros 2 bloques que es backend y frontend, porque un desarrollador full stack tiene que saber tanto la parte del backend como la parte del frontend, ¿vale? En la parte del backend vemos Django, que es el framework por antonomasia hecho en Python, y ahí aprenden a hacer cualquier aplicación web de la parte del backend. Este te gusta a ti bastante, Sí, ¿no? es el con el que, entre comillas, yo me he criado y he hecho casi cualquier cosa con eso, casi cualquier cosa. Y luego la parte del frontend se ve HTML, CSS y JavaScript, que son los 3 lenguajes del frontend, que son los que hay, no hay más. Y luego se ve uno de los frameworks más famosos, que es React, ¿vale? Pues la parte del pre-work, frontend y backend nosotros lo tenemos estimado en un año, ¿vale? En un año tú ya puedes ser desarrollador full stack, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en la parte del backend y la parte del frontend existen muchísimos lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque en el backend nosotros empezamos con Python y luego vemos Django, pero tienes a Node.js, tienes a Java, tienes a PHP, de hecho ahora acabamos de añadir un módulo de WordPress que está brutal. Tienes muchas herramientas para resolver el mismo problema. Y nosotros no solamente nos quedamos con Python y Django, sino que te explicamos Node.js, te explicamos WordPress, te explicamos Java y te explicamos también Rust, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que queremos es que cuando tú termines tengas la máxima cantidad de herramientas para que puedas aplicar a las máximas ofertas de trabajo. Por eso podemos garantizar un trabajo por contrato. ¿Por qué? Porque si tú has pasado por toda nuestra formación y controlas todas esas herramientas, es inviable que no encuentres trabajo, ¿vale? Entonces, en un año puedes ser full stack, pero obviamente si quieres ver todas las herramientas de frontend y de backend, yo diría que puedes tirarte año y medio y dos años para verlo al completo. Pero es que no necesitas verlo al completo para empezar a iniciar tu primera entrevista de trabajo, que eso es lo mejor de todo. Y una pregunta, o sea, tenemos también la parte de frontend. A nivel de frontend, yo siempre he visto, digamos que, ¿cuál es la línea entre un desarrollador y cuándo entra una persona de diseño gráfico? Pues claro, está la oportunidad de, bueno, utilizar frameworks de frontend que te lo dejan muy bonito, que lo hace la persona desarrolladora, pero luego está el otro que entra de diseño gráfico. ¿Tú dirías cuál es exactamente como la combinación perfecta aquí? Vale. Esto también tiene mucha controversia porque mucha gente cree que un desarrollador frontend diseña y nada más lejos de la realidad. Un frontend no diseña. Un frontend convierte un diseño hecho por un equipo de diseño en formato web para que pueda ser utilizado en una web. En una empresa de mediano tamaño tenemos un departamento gráfico, por ejemplo nosotros en Conker tenemos el equipo de diseño que lo que te hace es los diseños en Figma, que Figma es el software a día de hoy estándar a nivel de diseño, y luego lo que hace un frontend es traducir ese Figma, que no es como si fuera un Photoshop o un InDesign, en formato web para que pueda ser utilizado en la web. ¿Qué pasa? Que cuando las empresas son muy pequeñas, mini pymes o hombres orquesta, la misma persona que te diseña es la que te maqueta y es la que te programa. Y ahí es donde están las webs que las ves y te dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque yo soy programador, no soy diseñador. O sea, yo si me pongo con un lienzo en blanco a diseñar algo, no tengo ni idea, porque no me he formado para ello. Claro, pero te voy a hacer un poco de challenge. También es cierto que hay un montón de frameworks que realmente el diseñador gráfico no va a querer utilizar, porque es como, no voy a hacer mi trabajo más fácil. Y realmente es el programador el que sí que puede tener acceso a ciertos frameworks para, sobre todo, ahorrar tiempo, evitar hacer Figmas, pagar a más gente y demás. ¿Esto cómo tú lo ves? Depende de lo que estés desarrollando. Si tú estás desarrollando una web corporativa que tenga la imagen de tu empresa, ¿qué quieres? ¿Que tu web se parezca a todas las del mercado? O sea, yo veo una web y sé si ha utilizado Bootstrap, si ha utilizado Tailwind o ha utilizado cualquier framework de frontend. ¿Por qué? Porque son todas iguales.
Lo único que cambian es los colores y las fotos y las imágenes. Es decir, hay miles de plantillas que están utilizadas con estos frameworks que son muy fáciles de modificar, pero luego ves una web y ves otra y es la misma. Eso para una empresa pequeña, ok. Pero a ti te viene, por ejemplo, Penguin Random House, que ha sido uno de nuestros clientes, o cualquiera de los que hemos tenido, y quieren una web personalizada que haya sido hecha por un departamento de diseño específico suyo, adaptado a su branding, adaptado a su naming, adaptado a todas sus características gráficas. Y ahí está el reto de saber maquetar bien, porque saber maquetar con un framework de frontend es muy fácil. Tú ves las clases que necesita Bootstrap o Tailwind y maquetan muy fácil una web. Pero si te dan un diseño hecho por un diseñador en Figma que no se ha atenido a ningún framework de diseño, simplemente a una rejilla de 12 columnas, ahí es donde está un diseño bien hecho y un diseño bien maquetado o malo. Entonces, que sí, que hay muchas formas, es como, o sea, hay muchas formas de hacer las cosas muy rápidas, sí, pero si te quieres diferenciar y quieres tener un producto profesional, pues tienes que hacerlo bien. Por ejemplo, si estás haciendo una aplicación web es diferente. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones web de clientes, la parte del back office, que es lo que utiliza el cliente, da igual que se parezcan, porque ahí lo que cuenta es la funcionalidad. Lo que cuenta es que cumpla la necesidad que tiene el cliente. Eso no lo va a ver el público final, lo va a ver el que lo está desarrollando. Entonces ahí yo siempre utilizo framework de desarrollo, de diseño, porque me agiliza mucho el trabajo. Porque el botón es un botón y cumple una función. Me da igual que sea el mismo botón este que el del cliente el otro. Primero porque un cliente no va a ver el back office de otro. Y segundo porque son aplicaciones que cumplen lógicas totalmente diferentes. ¿Qué pasa después una vez que tienes un diseño y luego queda toda la parte de actualizaciones y demás? O sea, una empresa necesita tener un full stack. ¿Cuál es el mejor entorno un poco de trabajo en este sentido? Depende. Si estamos hablando de actualizaciones de framework que has utilizado, mantenimientos, ya me entiendes, ¿no? Sobre todo evitar que se caiga un poco. Vas a necesitar dos perfiles. Vas a necesitar una persona de sistemas, que aunque un desarrollador full stack tiene que saber algo de sistemas, no es especialista en sistemas. Esos son los que se denominan DevOps. Los DevOps son los que están encargados de que las máquinas siempre estén funcionando, ¿no? Como cuando están en una locomotora y que el motor siempre esté funcionando y actualizado. Eso es lo que hace un DevOps, ¿vale? Y luego vas a tener un desarrollador para que las aplicaciones no las haces y ya mueren ahí. Una aplicación, conforme va cubriendo necesidades, al cliente siempre se le van ocurriendo cosas para ir mejorándolas. Entonces tú siempre vas a tener que estar mejorando y actualizando en lo que tú te has basado. Volvemos a lo mismo. Si tú has utilizado un conjunto de librerías grandes para apoyarte para desarrollar, cuantas más librerías te hayas apoyado, más deuda técnica tienes, porque si alguna de esas librerías no se actualiza o no corrigen fallos de seguridad, tú te estás apoyando en ellas. Entonces ahí hay que coger la balanza y ver qué es realmente necesario y qué realmente se puede hacer en casa, por así decirlo. Y lo dentro de Conquer Blocks, bueno, has mencionado la más famosa claramente es la de Full Stack, pero tenéis más formaciones, ¿no? ¿Cómo funciona el resto? Tenemos un máster en desarrollo de inteligencia artificial, que no es el típico máster de utilizar la IA, no. Es un máster para desarrollar la inteligencia artificial. O sea, no es un máster de... No es hacer prompts en No, en no es o uso utilizar... de IA, aunque también enseñamos a utilizar la IA como herramienta de desarrollo, sino es para crear, o sea, para entender cómo funciona ChatGPT por dentro. O sea, lo que es para crear la inteligencia artificial. Luego tenemos un máster de desarrollo blockchain, que es, obviamente, el que esté familiarizado con la blockchain también puede ver el gran potencial que hay a la hora de desarrollar deep apps en la web. Y luego tenemos un máster en ciberseguridad también con Chema Alonso para cubrir a todas esas personas que le gusta la tecnología pero no le apasiona la programación y quiere estar en esas líneas de defensa que a día de hoy todas las empresas necesitan porque al final los datos pues, tienen muchísimo valor y no se pueden permitir que tengan fuga de datos. Entonces tenemos en total 4 formaciones. A nivel un poco de desarrollo de cosas adicionales, ¿qué es lo siguiente? ¿En qué estado os encontráis? Pues ahora mismo justamente acabamos de terminar Full Stack, que es el programa estrella que tenemos. El de IA también lo tenemos terminado. Nos queda solamente un módulo de blockchain. El de ciber también está terminado. Y a día de hoy lo que estamos enfocados 100% es en que los alumnos que ya tenemos pues vayan a éxito lo más rápido posible. Es decir, ya que tenemos todas las formaciones terminadas, nuestro objetivo primordial ahora mismo es el acompañamiento para que el que le ponga ganas termine trabajando lo más próximo posible. Y a nivel personal, bienvenido, ¿vale? Has estado como profesor, luego entraste aquí en Conquer. ¿Cómo has combinado esto y cómo vas a continuar combinándolo? Pues la verdad que lo estoy combinando, aunque obviamente en Conquer Blogs llevo toda la parte académica, también estoy llevando toda la parte técnica, no solamente de Conquer Blogs, sino de todo el grupo.
y es un reto apasionante porque no paramos de expandirnos y al final eso requiere también que la parte técnica funcione bien, que todo el personal que trabaja tenga herramientas disponibles a su cargo para que puedan trabajar de forma lo más efectiva posible. Y es un reto técnico porque manejamos tal cantidad de información y de datos que no me había enfrentado nunca a tal cantidad de información. Tú lo has visto también muchas veces conmigo. Y la verdad que es un patio de recreo en el que, es una verdadera locura lo que en el hay, que me lo ¿sabes? paso pipa. Yo me lo paso pipa porque cada día es un reto nuevo y no te da tiempo ni a acostumbrarte a estar ya todo controlado porque cada día hay un reto nuevo. Y ese reto hace que aprendas también tú mucho más. De hecho, hemos contratado a un desarrollador nuevo y está alucinando de lo que está aprendiendo con nosotros porque, claro, no somos una típica empresa que está ya sentada con los mismos flujos siempre, sino que como vamos creciendo tan rápido, todos esos flujos tenemos también que ir adaptándolos y la verdad que se lo está pasando pipa igual que yo. Qué bueno. ¿Qué es lo que tú dirías? O sea, para una persona que tanto quiere formarse como full stack o simplemente está pensando en esta posible carrera, ¿qué es lo que le recomendarías más o qué es lo que crees que sería interesante antes de que tomara el paso y decidiera formarse? Pues nosotros justamente para eso hicimos un taller de pseudocódigo, que es lo más cercano a gente que no tiene ni idea para ver si esto vibra con él, ¿no? De hecho lo tenemos en YouTube y se lo mandamos a toda esa gente que dice, es que no sé si esto es para mí. Pues mira, hazte el taller, que son 45 minutos, ahí te voy a enseñar tanto a instalar la herramienta que se llama PSIN, como a hacer 2 programas y siempre decimos lo mismo, míratelo una vez para que veas cómo lo hago yo, ¿no? Y luego instálatelo y ve haciéndolo conmigo. Y si ves que cuando has terminado sientes esa cosa de decir, joder, lo que he creado en 40 minutos, ¿no? Y ves que te gusta, pues es que esto vibra contigo. Si no, pues es que esto no va contigo. Pero muchas veces se lo digo a mis alumnos. Muchas veces vemos la formación como que nos tenemos que dedicar 100% a ser desarrolladores en el futuro. Y nada más lejos de la realidad. Las habilidades que vas a adquirir con nuestra formación te va a dar una caja de herramientas que la vas a poder aplicar, te dediques a lo que te dediques. Porque yo siempre digo que un programador no simplemente programa, sino que piensa diferente, porque sabe enfrentarse a los problemas de forma diferente. También aprende mucho cómo ser ordenado a la hora de hacer las cosas, porque al final si no eres ordenado no te van a funcionar las cosas. Y vas a aprender una serie de conceptos que luego vas a poder aplicarlos, te dediques a lo que te dediques. Porque cada día es más difícil encontrar un sector en el que la tecnología no esté inmerso. Y de hecho todos los días lo hablo con mis alumnos, que tienen, algunos ya obviamente son personas también de cierta edad que tienen sus trabajos, y dice, es que lo que estoy aprendiendo aquí lo estoy aplicando en lo que hago ya en mi día a día y joder, es que va todo mucho mejor. Pues bienvenido, ha sido un placer el tenerte por aquí, muchísimas gracias por hacerte venir aquí a Andorra y haber venido al podcast. Estuvimos también con Félix el otro día, también del grupo, y es un honor también tenerte aquí, o sea que un placer. Nada, un placer también estar aquí contigo y haberte tenido también de compañero de batalla en muchas guerras y nada, que sigamos viéndonos todo este tiempo. Estupendo. Venga. Bueno, pues despido, ¿vale? Bueno chicos, pues muchísimas gracias de haber llegado hasta el final del podcast con Bienvenido. Creo que ha sido un podcast muy entretenido. Tengo la gran suerte de conocer a Bienvenido ya no solamente a nivel profesional, sino también incluso a nivel personal y no podíamos haber escogido mejor invitado para el podcast de hoy. Si te ha gustado el podcast, por favor, déjanos un like. Si te ha gustado mucho, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.